Hola chicos, no ha podido ser. Nuestra selección sub-17 se ha quedado a unos metros, concretamente a 11 de convertirse en campeona de Europa. En la final, la lotería de los penaltis sonrió a Alemania y dejó sin el merecido premio a un grupo de grandes jugadoras y personas que fueron el mejor equipo del primer al último minuto. Pero antes de llegar a la final hubo que eliminar a Inglaterra. Las anfitrionas se habían clasificado para las semifinales tras un dubitativo inicio de torneo. Para España el encuentro era muy importante. Eran 80 minutos con doble premio. El primero, jugar la final del Campeonato de Europa, y el segundo, conseguir una plaza directa para el Mundial de la categoría, que se disputará en Costa Rica a partir del próximo mes de marzo. El seleccionador Jorge Vilda repitió el mismo 11 que los anteriores encuentros, con la única novedad de Rocío Gálvez en el eje central de la zaga, tras encontrarse sancionada Silvia Mérida. La malagueña se perdía el penúltimo partido al acumular 2 tarjetas amarillas de la fase de grupos, una en el partido inaugural ante Francia y otra ante Alemania. Así, el 11 dispuesto fue el formado por Elena de Toro en portería, en línea defensiva Nuria Garrote y Bea Beltrán en los laterales y Rocío Gálvez y Queralt Gómez en el eje central de la zaga, con Patri Guijarro, Pilar Garrote y Aitana Bonmatí en medio campo y arriba el tridente formado por Mireia, Andrea Sánchez y Naikari. España salió muy metida al terreno de juego. No en vano, en el minuto 6 ya se había lanzado una vez a la madera. El disparo fue obra de Nuria Garrote, al aprovecharse de un saque de esquina ejecutado por Andrea Sánchez, que se convertiría en el faro que alumbraría la victoria final de las nuestras. Pero el gran arranque español tendría premio tan solo 7 minutos después. La conexión entre las jugadoras del Barcelona volvía a repetirse, pero a la inversa. Asistencia de Nuria Garrote y gol de Andrea Sánchez. Tras el tanto, España tuvo la opción de sentenciar el encuentro antes del descanso, pero no tuvo fortuna. Primero, Naikari se encontraría de nuevo con el palo, y posteriormente tanto Mireia como Patri Guijarro se encontrarían con los guantes de una inspirada Lebel. Elena de Toro, que seguía manteniendo su portería a cero desde el inicio del torneo, tuvo más trabajo del habitual ante las anfitrionas. Sus intervenciones resultaron relevantes para el devenir del encuentro, todavía con la ventaja mínima. Fueron 2 remates que salieron de las botas de Primus, la británica más inspirada. Siempre concentrada, Elena terminaría con la portería a cero por 4º partido consecutivo. La segunda mitad fue muy tranquilizadora. España siguió apretando, palo incluido, y Andrea Sánchez conseguiría lanzar un centro que Pilar Garrote enviaría al fondo de la portería. La conexión entre futbolistas del Barcelona seguía resultando diferencial. España, fiel a su estilo de toque continuo, tuvo ocasiones para establecer el tercero, pero Naikari y Andrea Sánchez, inconmensurable su encuentro, no pudieron materializarlo. Algo que sí acontecería en el descuento. ¿De quién? Pues de Andrea Sánchez, por supuesto. La jugadora del FC Barcelona redondeaba así un encuentro fabuloso, con 2 goles, una asistencia y siendo protagonista de las jugadas más peligrosas. Antes de que el árbitro señalase el final, se pudo establecer el cuarto, pero Patri Guijarro no estuvo acertada en el remate y se encontraría de nuevo con Lebel. Final del partido. Una vez clasificadas para el Mundial, el objetivo era la medalla de oro, que España no conseguía desde el año 2011. El rival en la final no era otro que Alemania, que había vencido por la mínima a Italia en la otra semifinal. Las transalpinas, pese a la derrota, lograron clasificarse para el Mundial de la categoría, tras vencer en la tanda de penaltis a Inglaterra en el 3er y 4º puesto. Y llegaba el momento. Llegaba la hora de consumar con una victoria final las inmejorables sensaciones que había dejado hasta la fecha el mejor equipo del campeonato. Ganas e ilusión no faltaban, y así se demostró desde el principio. El 11 fue el habitual, volviendo a él Silvia Mérida tras su partido de sanción. España comenzó muy metida, con una presión asfixiante de todas las integrantes, desde la línea de ataque hasta la defensa. Se ahogaba la salida de balón alemán, obligando a las germanas a jugar excesivamente rápido. Y cuando se recuperaba el esférico, España lo movía bien, buscando siempre a la compañera mejor colocada. En el minuto 9 llegaba el merecido premio. Patri Guijarro controló un balón en la frontal del área y ejecutó un tiro potente y perfectamente colocado, haciendo imposible la estirada de Brandt.
Tras el gol, España siguió dominando el choque, basándose en el toque y la presión y convirtiendo en inexistentes las llegadas germanas. Incluso se pudo haber sentenciado la final de encontrar portería un disparo de Mireia tras precioso remate de tacón de Naikari que una defensa sacó bajo palos. Pero la suerte no estuvo de cara y se llegó al descanso con la mínima ventaja. En la segunda parte, Alemania adelantó líneas, lo que ayudó a España a mantener el control del partido. Las jugadas hiladas de Pilar Garrote y Aitana Bonmatí seguían creando peligro, pero sobre todo lo hacían dos jugadoras que causaban intranquilidad continua en la defensa germana, Mireia y Naikari. La pequeña interior rompía a su rival por la banda con jugadas de exquisita técnica, mientras Naikari hacía lo propio por el centro, aprovechando su buen juego entre líneas. Entre las dos se inventaban las mejores acciones españolas, correspondiendo las más claras a la delantera de la Ñorga. Primero, no conseguía anotar de tacón una gran asistencia de nuevo de Mireia. Posteriormente, no pudo materializar una buena jugada individual. Y ya finalmente, muy cerca se quedó de aprovecharse de un error de Vivian Brandt. Pero no se pudo sentenciar. Esto ayudó a una Alemania que, a 4 minutos del final, conseguía endosar el primer tanto del torneo a Helena, tras rematar Hartig libre de marca una buena internada por banda de Egegots. A partir del empate, el partido enloqueció. Andrea Sánchez tuvo el segundo en un lanzamiento de falta, pero la mejor ocasión correspondería a las germanas. Incomprensiblemente, Vidak enviaba fuera un balón franco dentro del área, con la única oposición de la portera. Y así se llegaría a la fatídica tanda de penaltis con el ya conocido final. Pese a comenzar anotando Patrick Guijarro y deteniendo Helena el primer lanzamiento alemán con una buena estirada, los posteriores errores de Mireia, Naikari y Pilar Garrote dieron el triunfo a Alemania. Pese a todo, debemos quedarnos con lo positivo, que no es poco. Tenemos una selección que ha conseguido proclamarse subcampeona de Europa, con 10 goles a favor, tan solo 1 en contra e invicta. Además, lo ha hecho basándose en un fútbol atractivo, de toque y una solidaridad defensiva digna de mencionar. Y no tardará mucho en tener la revancha. En marzo viajarán a Costa Rica para disputar el Mundial de la categoría, donde intentarán seguir demostrando al mundo que son una gran generación, que son nuestra generación de oro. Porque esos rostros que hoy lloran, en un futuro lo seguirán haciendo, pero de alegría.